El día que el topógrafo desenrolló la cinta métrica frente a toda la vecindad, el silencio fue tan denso que hasta los perros dejaron de ladrar. Don Armando, el vecino que durante meses había presumido su nueva cerca de hierro forjado, palideció tanto que parecía haber visto un fantasma. Las estacas con banderines rojos marcaban una línea que no coincidía para nada con su construcción flamante, ni remotamente. La verdad estaba allí, dibujada en números precisos sobre el plano catastral que el técnico sostenía con manos firmes, mientras los vecinos se acercaban formando un círculo cada vez más apretado. Yo estaba parado junto a mi esposa, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta, porque durante todo ese tiempo me habían tratado como el loco del barrio, el conflictivo, el que armaba pleitos por nada, pero las medidas no mienten. Y esas medidas decían que más de 3 metros de mi terreno habían sido devorados por la ambición de un hombre que sonreía cada mañana mientras regaba sus plantas del otro lado de su cerca ilegal. 3 meses atrás, nunca imaginé que mi vida tranquila en la colonia Las Palmas se convertiría en una batalla legal que pondría en evidencia no solo a un vecino manipulador, sino a toda una red de complicidades que funcionaba en las sombras de nuestro barrio. Todo empezó con algo tan simple como una línea de cal sobre el suelo. Una mañana desperté y vi a don Armando trazando marcas en el jardín, silbando como si nada, moviendo su sombrero de palma para protegerse del sol. En ese momento no le di importancia. Éramos vecinos desde hacía 5 años. Compartíamos las fiestas, los domingos de carne asada, las quejas sobre el servicio de basura. Confiaba en él como confías en la gente que ves todos los días, que te saluda con la mano en alto y pregunta por tus hijos. Pero esa confianza, como descubriría muy pronto, era el terreno más fértil para la traición. La construcción comenzó un lunes al amanecer. El ruido de la soldadora me despertó antes que el despertador. Me asomé por la ventana y vi el movimiento frenético. Trabajadores levantando postes, mezclando cemento, estirando alambre. La cerca crecía rápido, demasiado rápido, como si tuvieran prisa por terminar antes de que alguien hiciera preguntas. Mi esposa, Laura, me dijo que preguntara, que algo no se veía bien, pero yo, ingenuo, pensé que don Armando sabía lo que hacía, que había medido correctamente, que había respetado los límites. Esa tarde, cuando lo saludé por encima del trabajo en progreso, él me miró con ojos claros y una sonrisa ancha, levantando su cerveza en un brindis invisible. Parecía tan seguro, tan confiado, que mis dudas se disolvieron como azúcar en café caliente. Pero la realidad, esa realidad cruel que estaba por explotar en mi cara, ya estaba escrita en documentos oficiales que yo todavía no había revisado. Antes de seguir, si te gustan estas historias del barrio, suscríbete al canal para no perderte ninguna, porque lo que estaba por descubrir no solo cambiaría mi relación con don Armando para siempre, sino que expondría algo mucho más oscuro. ¿Cómo alguien puede robarte tu patrimonio mientras te mira a los ojos y finge ser tu amigo? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿En qué momento la confianza vecinal se transformó en el arma perfecta para el despojo? La colonia Las Palmas no era de esas colonias nuevas con casas idénticas y calles sin alma. Era un barrio con historia, con árboles viejos que daban sombra generosa en las tardes de agosto, con banquetas desparejas donde los niños jugaban fútbol hasta que se ponía el sol. Las casas tenían personalidad, algunas con rejas pintadas de verde menta, otras con jardines que desbordaban bugambilias moradas, y unas pocas, como la mía, con ese estilo sencillo pero digno de quien ha trabajado toda la vida para tener un pedazo de tierra propio. El sonido ambiente era una sinfonía cotidiana. El señor de los tamales gritando su mercancía a las 6 de la mañana, doña Chela barriendo su banqueta mientras chismoseaba con la vecina de enfrente, el camión de la basura anunciándose con su campana oxidada los martes y viernes. Era mi mundo, el lugar donde mis hijos habían crecido,
donde mi esposa había plantado su jardín de hierbas aromáticas, donde yo había soñado envejecer tranquilo. Mi nombre es Roberto Morales y trabajo como supervisor en una fábrica textil en las afueras de la ciudad. No soy rico ni pretendo serlo, pero lo que tengo lo he ganado con el sudor de 30 años levantándome a las 5 de la mañana. Mi terreno mide exactamente 320 metros cuadrados, según las escrituras que mi padre me heredó hace 15 años. Cada metro de esa tierra representa sacrificio, representa las horas extras que trabajé, las vacaciones que no tomé, los lujos que no me di para pagar el predial a tiempo y mantener todo en regla. Laura, mi esposa, es maestra de primaria en la escuela del barrio. Tiene ese don de hacer que hasta los niños más inquietos la escuchen. Es ordenada, meticulosa, siempre guardando papeles importantes en carpetas etiquetadas. Fue ella quien me insistió en buscar las escrituras cuando empezó la construcción de la cerca. Fue ella quien primero sintió que algo andaba mal. Don Armando llegó al barrio 5 años antes que nosotros. Era un hombre robusto, de voz fuerte y risa contagiosa, que trabajaba vendiendo materiales de construcción. Siempre vestía botas de trabajo y camisas a cuadros, y tenía esa habilidad de hacer sentir cómoda a cualquier persona en 2 minutos de conversación. Su esposa, doña Socorro, era callada pero amable, siempre con un guiso extra que compartía con los vecinos en días festivos. Tenían 2 hijos ya grandes que visitaban los fines de semana. En apariencia, eran la familia modelo del barrio. Don Armando organizaba las tandas vecinales, coordinaba las reuniones para mejorar la calle. Era el primero en ofrecer ayuda cuando alguien necesitaba un favor. Por eso nadie, absolutamente nadie, incluyéndome a mí, imaginó que detrás de esa fachada de buen vecino se escondía un hombre capaz de robar tierra ajena, con la frialdad de quien corta un pedazo de pan. La relación entre nosotros había sido siempre cordial. Intercambiábamos saludos diarios, él me prestaba herramientas cuando las necesitaba. Yo le guardaba sus paquetes cuando no estaba en casa. Nuestros terrenos colindaban por el lado izquierdo de mi propiedad, separados antes solo por una cerca de alambre viejo y algunos arbustos de nopales que habían crecido de manera natural con los años. Esa línea difusa nunca había sido problema. Hasta ahora. Hasta que don Armando decidió que necesitaba más espacio, más jardín, más tierra para sus proyectos. Y en algún momento, mirando hacia mi lado, calculó que podía tomar lo que no era suyo, sin que yo me diera cuenta. O quizás pensó que aunque me diera cuenta, no tendría los medios o el valor para enfrentarlo. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Eso me ayuda muchísimo, porque lo que vendría después me enseñaría que en el barrio, como en la vida, las apariencias siempre engañan. El primer indicio de que algo no cuadraba llegó disfrazado de conversación casual. Era un sábado por la tarde. Yo estaba lavando el carro en la entrada de mi casa. Don Armando se acercó con 2 cervezas frías en la mano. Me ofreció una con esa sonrisa suya, que siempre parecía genuina. Brindamos. Hablamos del clima, del partido de fútbol de la noche anterior, de los baches que nunca arreglaban en la esquina. Y entonces, como quien no quiere la cosa, soltó el comentario. «Oye, compadre, he estado pensando en meter una cerca nueva. Algo más seguro. Ya sabes cómo está la inseguridad. ¿Te parece si la ponemos un poco más hacia acá? Así queda más derecha con la banqueta», dijo, un poco más hacia acá, señalando vagamente hacia mi jardín. En ese momento, no procesé bien sus palabras. Asentí distraído, pensando en terminar de lavar el carro antes de que oscureciera. No firmé nada. No acordamos nada formalmente. Pero para él, esa conversación ambigua se convertiría en su coartada. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de rutina. Trabajo, casa, cena, televisión. Hasta que una mañana, Laura me jaló del brazo mientras tomaba mi café. «Roberto, ven a ver esto». Su voz tenía esa urgencia que significaba problemas. Salimos al jardín y lo vi. Las estacas de madera estaban clavadas en mi tierra, formando una línea que definitivamente no respetaba el límite original. Medí a ojo
y calculé que se estaban metiendo al menos 2 metros en mi propiedad. 2 metros que para alguien sin tierra quizá no signifiquen nada, pero para mí representaban el espacio donde Laura tenía sus plantas de tomate, donde los niños jugaban con su pelota, donde yo había planeado construir una bodega algún día. Sentí un nudo en el estómago. Respiré hondo. Debe ser un error, le dije a Laura, aunque mi voz sonaba menos convencida que mis palabras. Fui a tocar a la puerta de don Armando. Me abrió doña Socorro, secándose las manos en el delantal. Está en la ferretería. Vuelve en una hora. En una hora. Así estaba él, sentado en su sillón viendo la televisión. Le expliqué mis dudas, le mostré con las manos la distancia que me parecía exagerada. Él se rió. No fue una risa burlona. Fue una risa ligera, como quien le explica algo obvio a un niño. Compadre, yo contraté a un albañil que sabe. Él midió bien. Además, ¿te acuerdas que el sábado hablamos de esto? Tú estuviste de acuerdo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Yo nunca estuve de acuerdo con que te metieras a mi terreno, respondí, tratando de mantener la calma. Don Armando cambió su expresión. Ya no había sonrisa. Pues yo recuerdo diferente. Y ya está pagado el material, compadre. No me hagas perder dinero por un malentendido. Me fui de ahí con las manos temblando, sin saber si era de coraje o de impotencia. Esa noche no dormí. Le di vueltas en la cabeza a la conversación del sábado. ¿Realmente había dado a entender que aceptaba? ¿O don Armando estaba tergiversando mis palabras? Laura sacó las escrituras de su carpeta. Las extendimos sobre la mesa del comedor y las estudiamos bajo la luz amarilla de la lámpara. Ahí estaban los números, las medidas exactas de nuestro terreno, los linderos, las colindancias, todo claramente especificado. Según ese documento, la cerca debía ir al menos 3 metros más allá de donde don Armando la estaba construyendo. 3 metros completos de invasión. Tenemos que hablar con él otra vez, dijo Laura, con papeles en mano, pero algo en mi intuición me decía que don Armando no iba a retroceder por un papel. Había algo calculado en todo esto, algo premeditado, y lo peor, lo que me quitaba el sueño esa noche mientras escuchaba los grillos cantar en el jardín, era preguntarme, ¿alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que yo estaba a punto de descubrir era que no estaba solo en esto. La construcción siguió avanzando con una velocidad que me pareció deliberadamente agresiva. Cada mañana despertaba con el ruido de martillos, sierras, voces de trabajadores gritando instrucciones. Era como si don Armando quisiera terminar la cerca antes de que yo pudiera reaccionar legalmente. Volví a buscarlo, ahora con las escrituras en mano. Esta vez me recibió en su jardín, regando sus plantas con una manguera, silbando una canción ranchera. Le mostré los papeles, le señalé las medidas, le expliqué con toda la paciencia que pude reunir que se estaba metiendo en mi propiedad. Él ni siquiera miró los documentos. Roberto, yo también tengo mis papeles. Y mis papeles dicen otra cosa. Además, ya hablé con el delegado del barrio, y él está de acuerdo con mi proyecto. Esa última frase me golpeó como un puño en el estómago. ¿El delegado estaba de acuerdo? ¿Sin consultarme a mí, el afectado directo? Esa misma tarde fui a buscar a don Julián, el delegado de la colonia. Era un hombre mayor, con bigote canoso y esa autoridad que dan los años de vivir en el mismo lugar. Lo encontré en la tiendita de la esquina, tomando su refresco de todos los días. Le conté la situación. Esperaba empatía, apoyo, al menos una muestra de preocupación. En lugar de eso, don Julián me miró con incomodidad y dijo, «Mira, Roberto, yo no me meto en problemas entre vecinos. Don Armando me mostró unos papeles. Me pareció que todo estaba en orden. Y tú dices que no, pues resuelvan ustedes con un abogado. Yo no soy juez». Sentí la traición como un cuchillo frío entre las costillas. Don Armando había movido sus piezas antes que yo. Había construido una narrativa donde él era el vecino que mejoraba el barrio con una cerca bonita, y yo era el problemático que ponía obstáculos por capricho.
Los chismes empezaron a circular como un virus imparable. Doña Chela, la de la tienda, dejó de saludarme con la misma calidez. El señor que vendía periódicos me miraba de reojo. En la panadería, donde siempre compraba pan dulce para el desayuno, escuché a dos mujeres hablando en voz baja. Dizque Roberto Morales no quiere dejar que su vecino ponga una cerca. ¡Qué envidioso!, ¿no? Don Armando siempre ha sido buena gente. Me quedé paralizado sosteniendo mi bolsa de conchas. Quise gritar que yo era la víctima, que me estaban robando mi tierra, que todo esto era una mentira, pero las palabras se me atoraron en la garganta, porque entendí en ese momento cómo funciona el juego social del barrio. No tiene la razón. Gana quien cuenta mejor su historia. Y don Armando era un contador de historias excepcional. La situación escaló. Don Armando organizó una reunión vecinal sin avisarme. Me enteré porque mi hijo llegó diciendo que el vecino de enfrente había comentado sobre una junta para hablar de las mejoras del barrio. Llegué sin invitación, con Laura a mi lado. Había al menos 20 vecinos sentados en sillas de plástico en medio de la calle. Don Armando estaba de pie, gesticulando, explicando su proyecto de embellecimiento. Cuando me vio llegar, hizo una pausa dramática. «Qué bueno que llegaste, Roberto. Estábamos justamente hablando de cómo algunos vecinos no apoyan el progreso de la colonia». Las miradas se giraron hacia mí. Hostiles, acusadoras. «Yo no me opongo al progreso», dije con voz firme. «Me opongo a que alguien construya sobre mi terreno». Don Armando sonrió con condescendencia. «Vecinos, este es el problema. Roberto no tiene clara la medida de su propiedad. Yo tengo todo en regla. Pero por hacer las cosas bien, propongo que él contrate a un topógrafo si no me cree. Yo pago la mitad». Era una trampa perfecta. Si yo aceptaba, parecería que tenía dudas. Si rechazaba, parecería que tenía miedo de descubrir que él tenía razón. «Acepto», dije. Mi voz sorprendió hasta a Laura. «Pero no pagas la mitad. Yo pago todo, porque quiero un topógrafo certificado, no un amigo tuyo que dibuje lo que tú quieras». El silencio fue sepulcral. Algunos vecinos empezaron a murmurar. Don Armando perdió por un segundo su compostura, pero la recuperó rápido. «Perfecto, compadre. Que venga el topógrafo. Y cuando confirme que yo tengo razón, espero que pidas disculpas públicas». Estreché mi puño con tanta fuerza que sentí las uñas clavándose en la palma. Esta historia te está sorprendiendo. Suscríbete porque cada semana traigo nuevas crónicas del barrio. Porque lo que yo no sabía en ese momento era que esa reunión, ese desafío público, se convertiría en el principio del fin para don Armando. Pero antes de llegar a la justicia, tendría que atravesar un infierno de manipulación que casi me destruye. Contratar al topógrafo fue más complicado de lo que imaginé. No por el dinero, que aunque me dolió pagarlo de mi fondo de emergencias, era necesario, sino porque necesitaba encontrar a alguien confiable, certificado, que no tuviera ninguna relación previa con don Armando. Laura llamó a la dirección de catastro municipal y pidió recomendaciones. Nos dieron 3 nombres. Elegimos al ingeniero Ramírez, un hombre serio de unos 50 años, con 30 años de experiencia en levantamientos topográficos. Cuando vino a hacer la primera inspección, caminó por mi terreno y el de don Armando con una libreta en mano, sin decir palabra. Anotaba, medía con sus ojos de experto, comparaba. Al final me dijo algo que me heló la sangre. «Señor Morales, a simple vista puedo decirle que esa cerca está invadiendo su propiedad, pero necesito hacer el levantamiento formal con equipo para darle números exactos. Esto va a tomar una semana que se sintió como un año». Don Armando aceleró los trabajos. La cerca ya estaba casi terminada. Postes de hierro forjado con detalles ornamentales, pintada de negro brillante, con una puerta de acceso que tenía su apellido forjado en letras elegantes. Era objetivamente hermosa, y esa belleza hacía todo más perverso, porque transformaba mi angustia en algo que los vecinos interpretaban como envidia. «Mira nada más
¡Qué cerca tan bonita!, decía doña Lupe mientras barría su banqueta. A ver si Roberto aprende y mejora la suya también. Cada comentario era una puñalada. Laura me encontraba por las noches sentado en la oscuridad del jardín, mirando esa cerca que brillaba bajo la luz de la luna, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Pero entonces, 3 días antes de que llegara el topógrafo con los resultados finales, recibí una visita inesperada. Era don Felipe, un vecino retirado que vivía 2 casas más abajo, un hombre de pocas palabras que generalmente pasaba desapercibido. Tocó mi puerta al atardecer. «Roberto, necesito hablar contigo». Lo hice pasar. Se sentó en la sala con las manos temblorosas. No quería meterme, pero mi conciencia no me deja dormir. Lo que don Felipe me contó esa tarde cambió todo. Resulta que él también había tenido problemas con don Armando años atrás, una disputa sobre un árbol que daba sombra a ambas casas. Don Armando quería cortarlo porque le caían hojas en su patio. Don Felipe se negó, porque el árbol estaba en su terreno. Entonces, don Armando comenzó una campaña en mi contra, explicó don Felipe con voz quebrada. Empezó a regarse el chisme de que yo era un viejo loco, que no cuidaba mi casa, que bajaba el valor de las propiedades. Me sentí tan aislado, tan atacado, que al final corté el árbol solo para tener paz. Perdí mi sombra, perdí mi dignidad, y ahora veo que te está haciendo lo mismo a ti. Don Felipe tenía más información. Me contó que don Armando había hecho algo similar con otro vecino hace tiempo, antes de que yo llegara al barrio. Le había comprado una franja de terreno, aprovechando que el hombre estaba en problemas económicos, pagando una miseria y presionándolo con amenazas veladas de hacer su vida imposible en la colonia. «Este hombre es un experto en manipular al barrio», dijo don Felipe. «Todos lo ven como el líder carismático, pero detrás de esa máscara hay alguien que solo busca expandir su patrimonio aprovechándose de la buena fe ajena». Me dio algo más valioso que información. Me dio el número de teléfono del vecino anterior que había sufrido el abuso. «Llámalo», me dijo. «Él te puede contar más y quizá juntos puedan hacer algo». Esa noche llamé. El señor se llamaba Héctor y ahora vivía en otra colonia. Al principio estaba reacio a hablar, pero cuando le expliqué mi situación, el coraje en su voz fue inconfundible. «Ese maldito me robó casi 50 metros cuadrados», me dijo, «y yo fui tan ingenuo que firmé un papel donde decía que se los vendía por 5,000 pesos. 5,000 pesos por terreno que valía 20 veces más. Pero yo estaba desesperado. Acababa de perder mi trabajo. Tenía deudas. Y él se presentó como el Salvador. Después me enteré que esa era su estrategia: identificar a los vecinos vulnerables y presionarlos cuando estaban débiles. Me ofreció algo increíble: su testimonio por escrito, con copias de los documentos de esa transacción fraudulenta. Si esto te sirve para exponerlo, úsalo. Yo ya no puedo recuperar mi terreno, pero al menos que no le vuelva a hacer esto a nadie más. Dime en los comentarios, ¿qué crees que va a pasar ahora? Te leo siempre, porque con esa información en mis manos, con el testimonio de 2 vecinos que habían sufrido lo mismo, y con un topógrafo profesional a punto de revelar las medidas exactas, sentía que finalmente tenía armas para la batalla. Pero don Armando también se estaba preparando. Y su próximo movimiento sería el más sucio de todos. El día que llegó el ingeniero Ramírez con los resultados fue un miércoles soleado que quedará grabado en mi memoria para siempre. Había avisado a todos los vecinos interesados, incluyendo a don Armando, que la presentación de las medidas oficiales sería a las 10 de la mañana frente a mi casa. Laura preparó café para quien quisiera quedarse. Don Felipe y Héctor, el vecino que había sido víctima años atrás, también estaban presentes. Llegó gente, más de la que esperaba. Algunos curiosos, algunos genuinamente preocupados y algunos, como doña Chela, claramente del bando de don Armando. El ingeniero llegó puntual con su portafolio, su equipo de medición y un plano impreso en papel grande que extendió sobre el cofre de mi camioneta. Don Armando llegó 5 minutos tarde, con su sonrisa de siempre,
pero con los ojos calculadores. Vestía una camisa limpia y botas lustradas, como si fuera a una reunión de negocios. «Buenos días, vecinos», saludó con voz fuerte. «Vamos a resolver esto de una vez por todas». El ingeniero Ramírez lo miró con profesionalidad fría y comenzó su explicación. Primero mostró el plano catastral oficial de la zona, con todas las propiedades delimitadas. Luego, superpuso las medidas que había tomado personalmente con su estación total. Un equipo de alta precisión que no dejaba margen para errores. Las líneas rojas y azules en el plano contaban la historia completa. La cerca de Don Armando invadía mi terreno en 3 metros, con 40 centímetros en su punto más profundo. 3 metros con 40 centímetros de tierra que nunca fueron suyos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los vecinos miraban el plano, luego a don Armando, luego a mí. Hasta doña Chela parecía incrédula. El ingeniero continuó explicando con tecnicismos que algunos no entendieron completamente, pero el mensaje era claro como el agua. Había invasión de propiedad, había construcción ilegal, y había evidencia documentada de todo. Don Armando intentó su última jugada. «Ingeniero, ¿y cómo sabemos que usted midió bien? ¿Quién le pagó? Roberto le pagó, ¿verdad?» Claro que va a decir lo que él quiere escuchar. Fue un ataque desesperado y torpe. El ingeniero Ramírez no se inmutó. Sacó su credencial oficial, sus certificaciones, sus documentos que avalaban sus 30 años de experiencia. «Señor, yo mido con base en coordenadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto no es mi opinión, esto es ciencia, matemáticas, ley. Si usted duda de mi profesionalismo, lo invito a contratar a otro topógrafo. Garantizo que llegará a los mismos resultados porque la realidad no cambia según quien la mida». Don Armando palideció visiblemente. Buscó apoyo en las caras de los vecinos, pero ya no encontró las miradas cómplices de antes. Algunos empezaron a alejarse, incómodos con la escena. Entonces hice lo que tenía planeado. Saqué los documentos que Héctor me había dado, más el testimonio escrito de don Felipe. Los leí en voz alta. Conté la historia del árbol, la historia de los 50 metros cuadrados vendidos por 5,000 pesos, el patrón de abuso que don Armando había perfeccionado durante años. Con cada palabra, su fachada de buen vecino se desmoronaba como castillo de arena ante la marea. Doña Socorro, su esposa, que había estado parada detrás de él todo el tiempo, comenzó a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de vergüenza. «Armando, ¿qué hiciste?», le susurró con voz rota. Él no respondió, solo miraba el suelo con las manos en los bolsillos. Don Julián, el delegado, tuvo que intervenir. Llamó a las autoridades municipales. Llegaron 2 oficiales del Departamento de Desarrollo Urbano en una camioneta blanca. Revisaron el plano del ingeniero, revisaron mis escrituras, revisaron la documentación de don Armando. Después de 1 hora de inspección, el veredicto fue inapelable. Orden de desmantelamiento de la cerca ilegal en un plazo de 15 días. Multa por construcción sin respetar linderos oficiales y advertencia de posibles cargos legales si yo decidía proceder. Don Armando intentó negociar, argumentar, suplicar, pero ya gasté en materiales, en mano de obra. Uno de los oficiales lo interrumpió con tono severo. «Debió medir correctamente antes de construir, señor. Ignorar los límites de propiedad no es un error. Es una violación a la ley. Si te gustan estos finales, donde por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo, porque ver a don Armando firmando la orden de demolición con manos temblorosas, mientras los vecinos murmuraban su desaprobación, fue el momento más agridulce de mi vida. La demolición de la cerca comenzó 5 días después. Don Armando no contrató profesionales esta vez. Él mismo, con sus propias manos y la ayuda de sus hijos, empezó a desmantelar aquello que había construido con tanta arrogancia. Cada golpe de martillo sonaba como una confesión pública. Los vecinos pasaban, miraban, algunos con satisfacción silenciosa, otros con lástima. Yo observaba desde mi ventana,
sin alegría, pero con un profundo sentido de justicia cumplida. Laura me apretaba la mano mientras tomábamos café. «Ganaste», me dijo. Pero yo no sentía que había ganado. Sentía que había sobrevivido a un ataque que nunca debió ocurrir. Durante esos días de demolición, algo cambió en el barrio. Los que me habían dado la espalda empezaron a saludarme de nuevo, algunos con disculpas tímidas, otros simplemente reanudando el trato cordial como si nada hubiera pasado. Don Felipe venía todas las tardes a mi casa, a veces con pan dulce, a veces solo a conversar. Héctor, el vecino anterior, también regresó a la colonia una vez más. Quería ver con sus propios ojos la caída de quien lo había despojado. Nos sentamos en mi jardín, el que ahora tenía sus 3 metros, con 40 centímetros de vueltos, y compartimos historias. «No recuperaré mi terreno», me dijo, «porque firmé ese maldito papel. Pero al menos ahora, don Armando no tiene la misma reputación inmaculada. Ahora todos saben quién es realmente». Le agradecí su valentía. Sin su testimonio, quizá los vecinos no habrían creído la magnitud del problema. Quizá don Armando habría salido bien librado con alguna excusa técnica. Pero la suma de evidencias, la cadena de abusos documentados, creó una narrativa imposible de ignorar. Don Armando y su familia se convirtieron en fantasmas del barrio. Ya no organizaba reuniones, ya no saludaba con su voz fuerte, ya no prestaba herramientas ni coordinaba mejoras. Doña Socorro dejó de ir a la panadería y empezó a comprar en otra colonia. Sus hijos dejaron de visitar los fines de semana. Era como si la vergüenza los hubiera devorado desde adentro. 6 meses después, pusieron un letrero de «Se vende» en su casa. Nadie se sorprendió. Las ofertas que recibieron fueron bajas, porque en el barrio se corrió la voz de quiénes eran. Finalmente vendieron por debajo del valor de mercado y se fueron sin despedirse. El día que la mudanza llegó, yo estaba podando mi jardín. Vi sus muebles saliendo, sus cajas apiladas en el camión, sus plantas que antes regaba con tanta dedicación siendo abandonadas en el patio. Don Armando me vio por un segundo. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo el reconocimiento mudo de que ambos sabíamos lo que había pasado. La nueva familia que compró la casa son personas jóvenes con 2 niños pequeños. Amables, respetuosos, conscientes de la historia que precede su llegada. Me buscaron al segundo día para presentarse formalmente y preguntar por las medidas exactas del límite entre nuestras propiedades. Les mostré el plano del ingeniero Ramírez, que ahora guardo como un tesoro. Sonrieron aliviados. «Queremos hacer las cosas bien desde el principio», me dijeron. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el barrio volvía a ser lo que debía ser. Un lugar donde los vecinos se respetan, donde las reglas se cumplen, donde la justicia, aunque tarde, eventualmente llega. Esta historia me enseñó algo fundamental: que la confianza sin verificación es ingenuidad, que los documentos legales existen por una razón, y que enfrentar el conflicto, aunque sea doloroso, es mejor que vivir con el abuso normalizado. Si disfrutaste esta crónica, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio, porque mientras existan personas como don Armando, también existirán personas dispuestas a defender lo que es suyo, a exponer la verdad y a recordarle al mundo que la justicia, aunque a veces llegue tarde y con sudor, siempre vale la pena. El terreno sigue siendo mío. Los 3 metros con 40 centímetros han sido recuperados. Cada vez que miro ese espacio, no veo solo tierra. Veo dignidad restaurada. Veo la prueba de que rendirse nunca fue una opción.